Hola, ¿qué tal, comunidad? Muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de mi canal de YouTube. En esta ocasión tenemos el agrado de tener como visita a un compañero. Su nombre es Julio García Navarro, pero lo voy a dejar que se presente él mismo para que nos comente su trayectoria. Adelante, Julio. ¿Qué tal, Víctor? Gracias. Buenas tardes, pues días, noches, depende de qué hora ven este video, pero sí, mira, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un gusto poder diseminar, poder desarrollar la comunidad del hidrógeno, la comunidad de la energía renovable en el mundo, en América Latina, en todos los que hablamos español. Creo que es muy bueno lo que estamos viendo y pues bueno, un poco de mí, yo trabajo en el mundo del hidrógeno desde hace 15 años. He estado trabajando en un poco de todo, haciendo investigación, sobre todo soy consultor y pues me dedico a hidrógeno en muchos de sus aspectos, desde pilas de combustible, electrólisis, compresión, movilidad de hidrógeno, también en transporte de hidrógeno, tuberías, hidrógeno en alta mar. Y pues ahora uno de los temas más recientes, más interesantes en donde he estado involucrado es el tema de importación. Vale, muchas gracias, Julio. Para poner en contexto a la audiencia, voy a poner una presentación. El tema de hoy va a ser cuál es el impacto que tiene sobre el hidrógeno el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Yo creo que es un tema bastante interesante en estos momentos que estamos viviendo, cómo va a impactar esta guerra que se está desarrollando en el este, en el tema del costo del hidrógeno, le va a dar mayor adopción a esta tecnología o qué es lo que va a pasar con el hidrógeno de aquí en adelante. Poniendo en contexto a la audiencia, me gustaría comentar un poco al respecto y luego ya empezamos un poquito a hablar del tema. Bueno, el impacto del conflicto en Hormuz, en el estrecho de Hormuz, hay una disminución del tráfico comercial. Sabemos que por este estrecho pasa alrededor del 20 al 25% del crudo marítimo mundial y alrededor del 20% del gas natural licuado, y que debido a esta guerra que se está desarrollando en estos momentos, pues se ha visto hasta en un 95% la caída a través de este estrecho. Es decir, ha dejado de comercializarse gran parte del crudo y del gas natural que llega hacia los otros países del mundo, ¿no? También está el alto riesgo puede ocasionarse una gran volatilidad en los recursos petroleros, en los recursos de combustibles, y puede llegarse inclusive hasta una estanflación. ¿Vale? ¿Y esto a qué nos está llevando? Pues probablemente a un impulso a las energías renovables. La ONU y los analistas de transición energética destacan que estas subidas ligadas a la guerra, pues de alguna manera refuerzan el valor de las energías renovables, perdón, y de los sistemas energéticos más locales, que son menos dependientes de cuellos de botella geopolíticos. ¿Tú cómo ves este tema, Julio? Mira, pues yo creo que o sea, es una situación que depende mucho de quién está ahorita al mando, de quién está liderando las diferentes facciones geopolíticas o sea, de los diferentes países para saber cómo van a reaccionar. En contexto, hace 4 años tuvimos en febrero 2022 Rusia invadiendo Ucrania. Ujú. Hubo una situación Correcto. parecida, pero más Sí. concentrada a Europa. Lo que se hizo se creó un plan, el famoso plan RefuelEU, en donde dijeron, vamos a hacer que el hidrógeno sea mucho más importante, por ejemplo, vamos a impulsar las energías renovables, etcétera. ¿Y qué pasó? Pasó que simplemente cambiamos en Europa de proveedor. O sea, pasó Ya, que sí. quien, exacto, o sea, cambiamos, o sea, nos fuimos de un lado al otro. O sea, Estados Al Unidos otro dijo, tema. mira, aquí está mi flota de cargueros de gas natural licuado, aquí están mis terminales de exportación. Fueron a construir a México inclusive y dijeron, pues les va a costar más caro, pero aquí está. ¿Y Así es. qué hicieron? Pues todo el mundo respondió, todo el mundo dijo, voy a comprar, voy a instalar, voy a rentar, porque ahora ya las estaciones de importación de gas natural licuado no se compran, no se instalan, se rentan. Entonces ya las estaciones flotantes se hicieron súper populares, ¿no? Y ahora se venden a razón de 50 anuales, o sea que es muchísimo, ¿no? Eh,
En Europa se están instalando prácticamente 5 o 7 estaciones flotantes de importación de gas natural Sí, licuado cada año. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que pensábamos hace 4 años, vamos a impulsar más a las renovables, pues se cayó. Y creo que eso es porque en ese momento la Unión Europea, el liderazgo de la Unión Europea estaba en transición. O sea, fue el último, me parece el último año del mandato de Merkel, que Merkel fue quien desarrolló la importación de gas natural ruso sí. desde en primera instancia. Ujú. Y también, o sea, en muchos países fue también el último año de mandato de la administración de Rutte en Holanda, después de 13 años de su política, también eso estaba cambiando en varios lugares. Entonces, creo que ahí la aversión al riesgo fue la que evitó que se desarrollara el potencial completo de energía renovable. Ahora bien, que eso no quiere decir que no haya pasado nada. O sea, pasó y están pasando cosas muy interesantes, pero que tienen poco que ver con esto y tienen más que ver con el desarrollo súper rápido, el desarrollo enorme que tuvo el mercado de las baterías de China. Ya, sí. Entonces, empezamos a ver que ahora el mercado de las baterías está creciendo, pero a una cantidad incontrolable. Y esto que está haciendo está valorizando la energía renovable. La energía renovable siempre ha tenido el problema que vas a tenerla cuando sople el viento, cuando salga el sol y ya. Y la puedes tener mañana, sobre todo paneles solares, los puedes traer mañana, los puedes construir en 1 año, en 2 años, Sí, ya tienes tu proyecto operante. Y pues antes era, pues ahora sí que si hay una nube se te cayó tu producción, pero ahora con baterías se está convirtiendo, hay algo que tiene considerablemente menos riesgo. sí, ya tienes mayor seguridad, ¿no? De almacenamiento, tienes disponibilidad de la energía eléctrica, entonces, de alguna manera es provechoso esa tecnología, ¿no? Sí, sí, Pe- sí. sí, pero más sin embargo, yo creo que también el tener baterías en almacenamiento puede dar solución a los problemas que se tienen actualmente, por ejemplo, desabasto eléctrico o que vaya a dar suficiente energía, porque muchos de los países europeos quieren optar por autos eléctricos, piensan que esa es la solución. No sé, ese tema, ¿tú cómo lo ves, Julio? Creo que ahí desafortunadamente la política ha sido un poco miope. O sea, hemos buscado, o sea, con que haya baterías en verano es suficiente, ¿no? O sea, con que vean, miren, la curva del pato ya está haciéndose el pato más flaco, Ujú. ya ganamos. Pero uno no se acuerda que también hay invierno, también Sí, Andurk el claro. flaute, también en invierno tuvimos precios, me parece, promedio, precios récords este invierno pasado, porque pues no había sol. O sea, la batería te va a solventar 1, 2, 4 horas de almacenamiento, no te Una va a parte, solventar claro. 6 meses de almacenamiento. O sea, eso no hay la menor forma de que eso pase. Entonces, pues sí, lamentablemente la política ha sido vamos a solucionar lo más rápido posible. Llegaron los autos de baterías y muy bien, y me parece una gran idea. También el problema es que empieza a haber una situación en donde pues la parte de la población que tiene más ingresos es la que tiene más fácil acceso a, por ejemplo, los autos de baterías y Es cierto, también. entonces, son quienes ahorita están menos afectados, me parece, por los precios de la gasolina. O sea, en Holanda ya estamos en 2,40 € por litro. 2 euros ya vamos a llegar a 2,50. Sí, yo creo que de aquí a 2 meses vamos a estar en 3 euros, ¿eh? No, y esto, o sea, la gente cree que le afecta o sea, el gobierno cree que le afecta a los más ricos, pero la verdad es que No. esto le afecta a los más pobres. O sea, le Eh, afecta a quienes necesitan, en que viven en el pueblo y no tienen camiones y no tienen trenes cercanos y tienen que llegar al trabajo y pues tienen que usar su auto de diésel, su auto de gasolina, quienes no tienen los 45, 50,000 € que te va a costar un auto de baterías, aunque han bajado de precio. Y pues es un tema también que ya se ha platicado en Holanda, que es el tema de pobreza energética, que se viene platicando desde hace 4 años, en donde pobreza energética aquí lo definen como un hogar que tiene pobreza energética, es un hogar que me parece, ya no me acuerdo muy bien, tiene que gastarse el 10% de su ingreso en energía.
Oh, que es mucho. O sea, sí, no sí, sí. solamente gas natural, no solamente electricidad, sino también gasolina, diésel. Entonces, todo esto, ¿qué te dice? Te dice que lo estamos viendo desde lentes que solamente nos permiten ver a muy poco término, nada más a los siguientes días, a las siguientes semanas. Sí, compren más autos de baterías. Yo, ok, con mucho gusto, pero yo no me imagino que quien gana 44.000 euros anuales en Holanda, que es la mitad de la población, va a poder pagar mensualidades de 600 euros al mes para tener un auto eléctrico. Y pues no todos tienen la bendición que tienen gente de tener que el trabajo les apoye, que haya situaciones así. Entonces, pues lamentablemente hay soluciones, pero requieren una estrategia más comprensiva de la que vimos implementarse en 2022. Me gustaría, trayendo un poco más la discusión ahorita, ¿no? Me Ujú. gustaría que esto traiga un shock mucho más fuerte, o que reverbere junto y que se intensifique con el shock de hace 4 años, que lo vivimos un mes, lo vivimos 3 meses, y ya el gobierno fue cuando entró en emergencia, y ya como que ya se nos olvidó que existe Repower EU, se nos olvidó, ya nadie lo toma en serio en Europa. Y pues ahora algo que puede ser positivo es exactamente lo que comentan los analistas, que este es el momento para invertir en energías renovables. Pero ¿qué pasa? ¿Quién depende más de esta energía? Asia. Aquí, bueno, cambiamos de proveedor. Ahora nuestro proveedor es un líder un poco más, es un poco más difícil de lidiar. Pero pues bueno, como sea, como decía, se siente como que mayor certeza de la que sentirá, por ejemplo, Japón. O sea, Ujú. Japón depende absolutamente de importación de energía, y uno de sus principales proveedores es Qatar. Y pues Qatar no puede, la instalación más grande del mundo de LNG, o una de las más grandes del mundo, está en Qatar, y pues no solamente no pueden pasar, sino que está siendo bombardeada. Así es, así es. Tocando dos puntos que comentaste, Julio. Uno era el tema de la pobreza energética. Es cierto, digo, porque lo he sentido yo también aquí en Alemania. Hace 15 días yo pagaba por gasolina el litro unos 70 euros. Al día de hoy estoy pagando ya 2,10, 2,15, dependiendo también de dónde. Si sales a la autopista, pues ya pagas mucho más. Y entonces eso de alguna manera también te está haciendo o te está obligando a que dejes de usar tu automóvil y que prefieras utilizar, no sé, otro medio de transporte, porque te sale mucho ya más barato viajar por tren o por autobús. Yo tengo la facilidad de tomar esos transportes, pero hay personas que no pueden tener esa facilidad. ¿Y qué van a hacer exactamente? Pues de alguna manera van a tener que dedicarle más recurso al combustible que a lo que ellos en realidad tienen para subsistir el día al día. Los sueldos también están cayendo, eso también es una realidad. Entonces, pues sí, no se llega al mes a veces, y pues está afectando bastante. Ahora, el incremento del precio en los combustibles, eso me da a pensar de que en algún momento el hidrógeno ya puede llegar a jugar un papel importante, porque que puede llegar a tener un balance con los precios de los combustibles, es decir, no sé, comparado con la gasolina o el diésel, el costo del diésel, que el hidrógeno tenga un costo ya nivelado con ellos, no porque baje el costo del hidrógeno, sino más bien porque los precios de los combustibles fósiles estén subiendo, y están subiendo de una manera bastante rápida. Entonces puede llegar que ya lleguen a un balance. Y es donde siento yo que ya el hidrógeno va a empezar a ocupar ya un puesto mucho mayor en todo el tema energético. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que ahorita 2026 es un momento súper clave para el hidrógeno, porque estamos teniendo la confluencia de tres factores. Estamos teniendo la confluencia del impacto en los energéticos fósiles. Ujú. Pero estamos también teniendo la línea temporal de la regulación acerca de energía renovable. Está entrando en vigor, están pasando dos cosas. Uno, está empezando el famoso CBAM,
los mecanismos de ajuste de carbono a la frontera. Ya, sí. Y está también intensificándose la transposición de la Directiva de Energía Renovable de Europa. Entonces, como para dar un pequeño contexto, en Europa desde 2008, desde hace casi 20 años, existe el mecanismo de intercambio de emisiones, el ETS, que pues como sea que ha sido un poco protestado, ha sido un poco, y ni siquiera ha sido tan ambicioso pero es el único mecanismo que hasta ahora tenemos de ponerle impuestos a las emisiones de carbono. Ya. Lo que hacía el ETS era permitía ciertas emisiones, te decía, te permito a ti industria de producción de etileno, a ti industria de producción de combustibles, etcétera, te permito tantas emisiones, si emites más de lo que te permito, tienes que pagar la diferencia y cada 5 años se busca quiénes fueron los mejores, los más eficientes, los que más redujeron su huella de carbono y se vuelve ese el siguiente nivel, el cual las siguientes emisiones gratis. Y entonces la idea es de que poco a poco las emisiones de toda la industria bajen. El problema con ETS es que ha sido muy lento, o sea, las emisiones permitidas van disminuyendo a razón de 3% anual. Primero 2% anual, después subieron a 3% anual. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a discutir el hecho de que muchas empresas estaban saliendo de Europa y estaban importando el commodity fósil o el commodity con emisiones? Europa dice, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Si te estás yendo, tienes que pagar lo mismo que la industria que se está quedando. Entonces se introdujo el famoso CBAM, en donde CBAM es básicamente el paralelo de ETS, pero para la industria que importa. Ahora, una de las cosas más importantes de CBAM es que CBAM está aumentando la razón por la cual se hace más, se permite menos emisiones de 3% anual a más o menos 10% anual, 10-15% anual. Y al mismo tiempo, antes las industrias que estaban reguladas por ETS eran industrias pesadas. Ahora está llegando uno que es el ETS 2, que es otra implementación del ETS, pero para la industria energética. Entonces, eso está llevando a que el gobierno, o sea, que los gobiernos europeos digan, oye, espérame, cuando estaba la industria pesada, ok, porque no era mucho dinero, no era mucho lo que estabas impactando al consumidor, pero ahora estás trayendo los energéticos, ahora estás trayendo la industria del transporte, ahí es en donde se va a ver directamente en los bolsillos de la gente y lo que va a exacerbar el problema de la pobreza energética. Eso es una de las cosas que está pasando. Otra de las cosas que está pasando es que ya está en vigor en principio la directiva de energía renovable, que tenemos que tener 42% de uso de combustibles renovables no biológicos, o sea, hidrógeno y derivados, por así decirlo. Hasta ahorita el problema es que las directivas europeas, ok, son directivas por definición, no son ley. La directiva es lo que la Unión Europea le dice a los países. Ustedes, aquí está la directiva, tiene esto, lo quiero ver en su ley, transpuesto en su ley a su propia manera de cada Estado miembro. Y pues en principio tenían 2 años para implementar y la directiva se promulgó en 2024. Quiere decir que en 2026 tenemos que ver más transposición de la directiva. Entonces, para traer un poco el tema concreto, tenemos estas tres cosas. Tenemos el precio gris, el precio de combustibles está creciendo, se está poniendo más impuestos, mucho más ambicioso que antes, a las emisiones de carbono y se está obligando a que los países le obliguen a la industria, a sus respectivas industrias, a utilizar hidrógeno electrolítico, hidrógeno verde. Entonces, todo esto debería ser una tormenta perfecta que juegue a favor del hidrógeno, que juegue a favor ya sea del hidrógeno producido localmente o el hidrógeno importado. Entonces, eso es lo que creo que puede ser muy interesante
estoy siendo un poco optimista, pero creo que Sí. por ahí puede haber algo. Entonces, con eso se puede decir que que se esperaría una adopción más rápida del hidrógeno, ¿no? En el sector energético. Sí, sin duda, eso es, vamos, eso es el objetivo, Sí, pero claro. el problema que yo veo es que existe gente que dice, ok, seguridad energética, hay que producir todos Ujú. domésticamente. Europa estamos súper industrializados, estamos súper poblados, entonces, y nos oponemos mucho a, por ejemplo, a turbinas eólicas Sí, en tierra. Entonces, creo que hay pocas opciones con las cuales podamos no depender de nadie. Hay gente que dice, vamos, ok, energía nuclear, y la Unión Europea está dando dinero para revivir la discusión de energía nuclear. Ok, sí, pero ¿y de dónde va a venir el uranio? ¿No? ¿Qué reactores de torio? ¿De dónde va a venir el torio? El torio no va a venir de Europa. Entonces, vamos a depender otra de vez, quién, de otra vez de afuera y de afuera, de uranio. correcto. O sea, vamos a depender de, por ejemplo, de si digamos de reactores de uranio, vamos a depender de Kazajistán. Y Kazajistán, pues existe riesgo de que tengan influencia rusa. Sí, exactamente. Viéndolo desde el punto de vista del hidrógeno, también va a depender de las importaciones que se traigan, ¿eh? O sea, no es totalmente seguro, ni una cosa ni la otra. Me refiero a que Europa, pues sí depende de otros países. Entonces, eh, para seguir con el tema, ¿cuál es la oportunidad actual del hidrógeno? Por ahí se ve la presentación. Tenemos la vulnerabilidad de los combustibles fósiles, son sensibles a riesgos geopolíticos, afecta a los precios y la estabilidad de los mercados energéticos. Tenemos otro punto importante, las ventajas del hidrógeno renovable, que ya se estaba comentando. Este hidrógeno renovable puede ser producido localmente con energía solar y eólica, efectivamente. Esto va a reducir la dependencia de las rutas críticas y elimina los riesgos de bloqueo, como lo que está pasando ahorita en el estrecho de Hormuz. Impulsa el impulso europeo hacia el hidrógeno, es decir, Europa ya está apostando por el hidrógeno y eso me consta. La semana pasada tuve la oportunidad de estar ahí en el puerto de Amberes. Se ve todo el trabajo que están realizando, se ven los proyectos de amoníaco, craqueo, de hidrógeno. Está por ahí una planta de Plug Power que están desarrollando un electrolizador que va a producir alrededor de 35 toneladas por día. Está el otro tema de la captura del CO2, lo que es secuestro, transporte y su importación. Digo, los proyectos que están desarrollando en ese puerto en específico, pues son bastante alentadores. Proyectos innovadores, efectivamente. Que todo esto en Europa está siendo promovido por la Clean Hydrogen Partnership. Y también tenemos cambios en la logística política. El hidrógeno ya no se presenta únicamente como una herramienta climática, sino ya más bien también como una garantía de suministro y un mecanismo para disminuir esa vulnerabilidad que se tiene ante las fluctuaciones del petróleo y del gas. Eh, en este sentido, ¿cómo va a ganar la urgencia a esa descarbonización que se espera tener en los próximos años, Julio? ¿Es una urgencia a ese cambio que esperamos para el 2030, a esos metas que se pusieron en 2030 de descarbonización, de incremento del uso del hidrógeno? ¿Crees que se puedan lograr ya con este fenómeno que está ocurriendo actualmente? Mira, no sé, ahí es donde ya me pongo un poco más pesimista, porque creo que, o sea, creo que no hay una estrategia, o sea, no hay una, vamos, no hay una visión en común. O sea, ahí me parece que la política ahorita está siendo un poco reaccionaria. O sea, se hicieron los planes, pero los planes no se les ha dado como la fuerza, la certeza que necesitan. El principal problema es que, y ahí lo voy a decir así con sus palabras, es que los gobiernos europeos son cobardes. Ujú, ¿Por qué? Porque el gobierno, o sea, los gobiernos europeos, hablando por ejemplo, que estoy en Holanda, ¿no? El gobierno holandés está esperando que el sector privado haga las cosas. Está diciendo, ok, atrévete a poner un electrolizador, atrévete a poner una terminal de importación y ujú. te voy a apoyar con el 20% de tu CAPEX, con el 50% de tu CAPEX. Pero yo digo, pero es que esto no tiene sentido. O sea, son los first of a kind projects, son los primeros proyectos que se hacen de su especie. O sea,
estos proyectos traen un riesgo financiero altísimo. Altísimo, claro. O sea, no, me parece, a mí me parece un poco iluso que digan, ah, pues ya te cooperé con 20%, ya te cooperé con 25%, con 50%, ya hice mi trabajo como gobierno, sector privado, haz lo tuyo. Y sí ha habido cosas importantes. No voy a decir que no ha habido cosas importantes porque se está construyendo Holland Hydrogen One, el proyecto de Shell de 200 megawatts. Se acaba de aprobar el proyecto de Air Liquide, Alligator, otros 200 megawatts. Pero eso me parece que si lo ves desde una perspectiva si entras al tema y los ves y dices, ah, Holanda está ganando. Pero si los ves con detalle, te das cuenta que estas son empresas que ya estaban posicionadas, que tenían todo para hacerlo, entonces, pues básicamente ya tenían todo el riesgo cubierto. Ya nada más dijeron, ah, gobierno, gracias por tu dinero. No lo necesitábamos, pero pues gracias por tus 200 millones, 300 millones de euros, ¿no? O sea, Shell es dueño de una granja eólica en alta mar, es dueño del 80% de la producción, y es dueño de una refinería en Rotterdam. Entonces, es dueño de acá, es dueño de arriba, es dueño de abajo, pues en medio es donde dicen, pues, pues ya, o sea, ellos va a ser una instalación cautiva en donde Shell está vendiendo a Shell. El caso de Air Liquide. Ya. Air Liquide es el principal proveedor de hidrógeno en Holanda Ujú. y tienen una red, o sea, en todo el Benelux, tienen una red de 1000 kilómetros de tuberías. O sea, ellos hicieron toda su propia infraestructura de transporte de hidrógeno entre todos sus clientes y todos sus sitios de producción. Entonces, pues ellos ya lo tenían. O sea, ellos ya dicen, mira, ya tengo al cliente cautivo, ya tengo mis contratos a largo plazo, ya tengo la infraestructura de transporte, pues ya nada más pongo que un poco del hidrógeno que yo venda sea el hidrógeno verde. Entonces realmente no estamos abiertos a la innovación, no estamos creando un mercado nuevo, simplemente le estamos dando apoyo a quien ya estaba adelante. Ujú. Entonces, esto me parece que no nos va a llevar a una creación de un mercado nuevo. No nos va a llevar a la revolución que estábamos esperando. O sea, lo que tiene que pasar, en mi opinión, es que el gobierno tiene que tomar un riesgo más activo. El gobierno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo, gobierno, voy a tomar el riesgo, voy a garantizarte a ti, productor de hidrógeno, te voy a garantizar tu pago y yo, gobierno, voy a ser el que esté en medio y le negocio el precio al comprador. Pero entonces Ok, yo sí. protejo al Ujú. comprador, yo protejo al vendedor, yo gobierno, que para eso están, para poder tomar riesgos que la iniciativa privada no puede tomar, yo amortiguo esa situación. Y para ponerte un ejemplo, para no decir que soy un soñador, sí soy un soñador, pero, pero para ponerte un ejemplo, esta semana estaba viendo India. India hace 6 años no tenía nada de hidrógeno. Ellos estaban en lo suyo, ellos no tenían nada que ver. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora hay una empresa apoyada por, o sea, una empresa gubernamental, que se llama CESI, la Corporación India de Energía Solar, que ellos para empezar a incentivar la energía solar, porque India tampoco tiene energéticos, Ujú. Sí. ellos empezaron esta es una empresa en donde básicamente eran un intermediario, eran un agregador de demanda, que decían a los productores de energía solar, les decían, a ver, te voy a dar contrato, yo, gobierno, yo, Ceci, te voy a garantizar tu pago por N número de años, por 10 años, por 15 años, a este precio, yo voy a ir a los distribuidores de energía y les voy a vender la electricidad. Entonces, yo soy el de en medio, yo soy el que toma los riesgos, y esto hace que India es ahora de los países que tienen más rapidez de potencia instalada solar, porque esto ha ayudado enormemente. Ya, sí. Y del lado de hidrógeno, me sorprendí porque ahora la misma empresa ya está involucrada en amoníaco verde. Hicieron exactamente lo mismo. Fueron a productores de amoníaco que no tenían nada, o sea, están construyendo los electrolizadores. Dicen, a ver, productores de amoníaco,
yo voy con ustedes, les voy a garantizar el pago, vamos a tener un acuerdo por 10 años, por 15 años, les fijo el precio, etcétera, les doy una garantía de que se les va a pagar aunque el comprador quede mal, y yo voy al comprador y les digo, oye, comprador, a ver cuánta demanda necesitas, ok, te lo va a vender esta persona a tal precio, esta persona a tal precio. ¿Y qué está pasando? Que ahora estamos viendo que el precio de amoníaco verde está a 10% por encima del amoníaco gris. Ujú. Entonces, yo digo, eso está increíble, pero eso trae al gobierno, o sea, posiciona al gobierno como al que toma el riesgo al inicio. Y es algo por ejemplo, en Holanda no está pasando al gobierno. Las empresas paraestatales hicieron gala, hablaron muchísimo que la Dutch Hydrogen Backbone, la Ujú, sí, tubería sí. holandesa, que Ujú, el Stock, que las 4 cavernas de 24,000 sí. toneladas de almacenamiento. Y ahora de repente, también hace unos meses, empieza en operación una caverna en Utah de 9,000 toneladas y que Mira, ellos calladitos no dijeron nada, ellos estaban trabajando y hicieron su chamba ellos solos. hicieron su chama y ahora ya están, y ahora en Holanda no hay nada. Bueno, tampoco no es cierto, o sea, también ha habido trabajo, pero lo que desde 2019 se decía que iba a hacerse, 2019-2021, ya está en otros lugares. Entonces estamos un poco como candil de la calle, ¿no? Como diciendo, va, sí, estamos súper enfrente, etcétera, pero el gobierno está como, ustedes, iniciativa privada, tomen el riesgo, yo gobierno nada más los promociono. Eso sí, el gobierno es muy bueno promocionando, Ah, lo no, cual no es claro, malo, sí. es bastante bien. Es una idea increíble, pero creo que eso tiene que venir también de la mano con una voluntad de liderazgo, de decir, yo gobierno, yo no tengo que ganar dinero necesariamente. O sea, hay muchas otras formas de amortiguar este tipo de riesgos que no tiene la iniciativa privada. Entonces, creo que ahí tiene que haber un liderazgo más activo. Eso es mi punto principal. Que Sí, estamos viendo que está funcionando en otras partes del mundo. es correcto. Aquí también, por ejemplo, tocando el tema de los riesgos en los proyectos, aquí en Alemania salió hace poco una convocatoria para apoyo a lo que son las estaciones de repostaje de hidrógeno y compra de autobuses de hidrógeno o tractocamiones. Efectivamente, el gobierno únicamente te aporta un cierto porcentaje de ello, pero el que toma la iniciativa y el que toma el riesgo mayor es el privado. O sea, ¿por qué? Porque ellos les dejan que ellos sean los que consigan al off-taker y que ellos sean los que se comprometan el off-taker se tiene que comprometer a que compre en un cierto tiempo cierta cantidad de hidrógeno, me parece que es alrededor de como mínimo el 10% de lo que produzca la estación de repostaje durante 5 años. Durante estos 5 años, el que puso la estación de repostaje no la puede transferir, no la puede vender, o sea que si no se le vende el hidrógeno, pues ya es problema, ya es el riesgo, lo toma el mismo privado. Entonces, como bien dices, el gobierno es el que debería de tomar esos riesgos y apoyar con mayor aportación para esos proyectos o asegurarles que el hidrógeno se les va a vender o que va a tener salida al mercado, pero no lo hace. Ellos dejan que todo lo haga el privado y le dejan todo ese alto riesgo, ¿verdad? Entonces, en esta narrativa, yo creo que el hidrógeno ya está jugando un papel importante en la descarbonización, pero ¿cómo se ve esa cobertura contra los riesgos de seguridad energética y resiliencia en este tema, Julio? Pues mira, yo creo que es una situación compleja, porque aquí es en donde, ahorita que estamos platicando del tema, o sea, del rol del gobierno Ujú, como un personaje más activo en la amortiguación de riesgos de primeros proyectos. El tema de seguridad energética es en donde yo esperaría que al primero que le importa es al gobierno. Al primero que le importa es la seguridad nacional. ujú. Entonces, que ahí es en donde el gobierno debería ver su papel mucho más activo, porque ya no estamos hablando de finanzas, ya no estamos hablando de cómo hacer más dinero, ya estamos hablando de o sea, si vuelve a pasar del estrecho de Hormuz y ahora es el Cabo de Buena Esperanza, lo bloquean, ¿qué hacemos? Exactamente, eso es lo ¿No? que iba a comentar.
este no va a ser el único problema geopolítico que va a haber. Van a surgir más dentro de los próximos 5 o 10 años, no lo sé. Entonces, ¿cómo deberíamos diseñar esos proyectos de hidrógeno para el futuro? ¿Verdad? Esa sería la Sí, pregunta. sí. Me parece que la única solución es diversificar el origen, ¿no? O sea, nos gusta depender de un solo proveedor porque es muy fácil, porque se puede Correcto, sí. negociar más Ujú, ujú, volumen, sí, se puede negociar por más tiempo, etcétera, pero te abres a estos riesgos de abastecimiento. Entonces, es donde yo veo un poco el papel de ir a tocar las puertas, de abrir oportunidades, por ejemplo, en América Latina, en decir, bueno, ya el 5% de la energía holandesa, 10% ya viene de Chile, ya viene de Uruguay, de Argentina, Brasil. de Colombia, de México, de Ujú, donde quieras, pero que ya, o sea, que exista, o sea, que exista esta cartera de proveedores en donde dices, bueno, si aquí se me amarró el 10%, oye, proveedor, me subirías más, me venderías más, sí, te cuesta tanto, ok. Entonces, el poder tener esta facilidad de maniobra que, al estar amarrado a un solo proveedor, pues no se puede. O sea, al estar amarrado o sea, pocas fuentes, creo que es algo que es un poco difícil de lograr, ¿no? Entonces, pues ahí, o sea, yo he visto, por ejemplo, desde hace ya 6 7 años igual, el gobierno holandés tocando las puertas de que en Chile, en Uruguay, Colombia, y organizan visitas, etcétera. Y me parece muy bien, pero me parece que se han firmado muchos memorandos de entendimiento y no se les ha sí. dado seguimiento. Entonces, por lo mismo de que el gobierno dice, bueno, mi papel es promocionar, yo ya promocioné, bye, gracias. Ya es problema del sector privado. Cuando el sector privado dice, oye, por ejemplo, que si se quiere vender tecnología holandesa en América Latina, la gente privada dice, bueno, pues como que no veo el mercado o no Sí, pues, tengo exacto. para darle servicio, entonces no hay ese enlazo comercial, no puede ser, es difícil que sea desarrollado nada más de nosotros ir a visitar a posibles compradores. Tiene que haber un papel más activo. Y ahora, por ejemplo, el tema de la exportación e importación de hidrógeno o de derivados, creo que es un tema muy interesante que están haciendo, que creo que como están haciendo se puede hacer de otra manera, porque veo que muchas empresas, ¿no? O sea, o muchos países, el 2022, 2023, vinieron una delegación de Latinoamérica a Ámsterdam, vinieron Ujú, a la conferencia de energía offshore. Entonces, pues veías a gente de puertos de Colombia, puertos de Uruguay, de Brasil, de Chile, y pues venían y decían, o sea, venían un poco con la esperanza de ya poder tener, o sea, poder desarrollar proyectos más activamente. Y pues llegaron a Holanda y Holanda dijo, pues no hay nada, no hay mucho, hay que seguir platicando. claro. Y pues, me acuerdo muy bien, ¿no? Me acuerdo que platiqué con un señor que era del puerto de Cartagena y me dijo, oye, pues yo venía con la esperanza de ya llevarme un proyecto y pues al parecer voy a retirarme antes de que haya algo. Y pues el señor todavía estaba en sus 50, ¿no? Todavía 20 años antes de que pase y digo, Se pues fue tiene razón. desilusionado. Ajá, y no vemos para dónde. Pero ahí es donde yo veo, o sea, aunque mucha gente me critica, yo hago el paralelo con el gas natural licuado. O sea, el gas natural licuado tiene ya 50 años como commodity, pero la gente no se acuerda cuando empezó. O sea, cuando empezó no había nada. Cuando Sí, claro. empezó Ujú. Inglaterra yendo a Algeria, oigan, Algeria, véndanos, pero ¿qué pasó? O sea, las empresas privadas no hubieran hecho nada. Llegó el gobierno británico, al gobierno algerino, a ver, vamos a hacer esto. Yo, gobierno británico, voy a garantizar la compra, voy a garantizar a mi importador, si tú, gobierno argelino, garantizas a tu vendedor, garantizas tu venta. Ok, lo hicieron. Japón exactamente lo mismo, fue a Qatar.
Qatar se hizo un exportador muy importante de gas natural licuado por Japón, porque Japón dijo, a ver, yo necesito gas natural. Yo, Japón, te voy a garantizar te voy a comprar tu gas natural licuado, voy a poner tecnología, los primeros buques de gas natural licuado son de Kawasaki, lo que muy poca gente se acuerda porque ya hay muchas otras marcas. Sí, Dicen, a ver, yo traigo ingeniería, vamos a ayudar a poner la terminal de exportación, el terminal de exportación, yo Japón, yo gobierno Japón, te voy a garantizar la compra, tu gobierno Qatari garantiza la venta. Ok, se hizo. Y así primero eran los famosos punto a punto, ¿no? Ya después, ya que llegó, o sea, ya que había esa garantía de que había un mercado líquido, ya empezó a haber emprendedurismo. Ya empezó a llegar a gente a decir, oye, yo puedo vender más barato. Oye, yo puedo hacer el buque más barato. Oye, yo puedo hacer el tanque criogénico más barato. Ok, pero tiene que haber ahí, ahí el riesgo, quien tomó riesgos fueron los gobiernos. ya. Y funcionó. Y les funcionó y ahora míranos, ahora ya estamos aquí. Sí, o Sí, sí, sea, sí. tiene que ser un capital paciente, o sea, el gobierno tiene que tener la paciencia. El gas natural licuado no se empezó a exportar de manera importante, sino hasta 30 años después. Ujú. Entonces, ¿esto qué te dice? Que tenemos que ver las cosas desde un Que hay punto de esperanza. vista de riesgo, Ah, pero sí. gobiernos, pero tenemos que meter las manos a la masa, no hay otra. Es correcto. Fíjate que en la visita que tuve allí al puerto de Antwerpen, el representante del puerto, por ahí tuvimos una charla con él y él sí comentó que ya existían contratos de compra de hidrógeno con Chile y Brasil. Entonces, o sea, ya hay ese tema, inclusive con Estados Unidos. O sea, hay también ciudades del otro lado que ya se están poniendo las pilas, es decir, que están trabajando en proyectos, que están desarrollando en proyectos, que ya están ofreciendo hidrógeno para Europa porque saben que Europa va a ser eh, ese actor que va a necesitar de ellos, pero ya del otro lado también están trabajando en proyectos de desarrollo de hidrógeno verde, están desarrollando todas las políticas, los instrumentos que se requieren para poder comercializar su hidrógeno. Y algo importante que también mencionó es que todo ese hidrógeno, ¿cómo se iba a transportar? Y mencionaron que el medio de transporte va a ser a través de amoníaco. Yo me quedé un poquito así como que, canijo, amoníaco, pues el amoníaco también es pues algo, tiene su riesgo, porque es un alto contaminante y todo tiene, o también puede ser a través de metanol. Y fue poco lo que mencionaron como líquido orgánico. Pues entonces, hacia dónde va el mercado, a que va a haber más importación y exportación de amoníaco para los próximos años. ¿Mm? Eh, pero lo que quiero llegar es que efectivamente ya hay proyectos que están comprometidos de importación de hidrógeno y exportación de hidrógeno. Y eso es algo muy importante porque ya se está viendo que ya hay movimiento de mercado, que ya es algo real, que algo que ya se está desarrollando, ya no es algo que va a estar solamente en papel o de discusiones. Pero eso lo hicieron, como tú bien lo comentabas hace un momento, hicieron primero el gobierno ese contacto y posteriormente ya las empresas, pero ya respaldadas, cobijadas por el gobierno. No fue al contrario, no vino una empresa aquí y les digo, yo les ofrezco mi hidrógeno, que no, así no funciona y no va a funcionar. Tiene que venir primero tiene que reunirse primero los gobiernos, ver en qué se pueden apoyar en temas de hidrógeno, me refiero, y posteriormente, entonces ahora sí, mira, yo tengo estas empresas, esta de produce hidrógeno, esta hace equipos de almacenamiento de hidrógeno, no. Entonces, de esa manera es como yo también veo que va a poder funcionar este tema. Tengo otra pregunta por aquí, Julio. ¿Deberíamos priorizar pilotos en regiones más expuestas a disrupciones de gas natural licuado para que nuestros proyectos se vean como parte de la respuesta de seguridad? Yo creo que sí, y yo inclusive iría más allá y te diría que deberíamos darle prioridad. No deberíamos de escoger el fruto que cuelga más bajo, Ujú. sino deberíamos activamente buscar otras parte que no están tan involucradas e intentar desarrollar esos mercados. Porque ahorita está la situación, ahorita que platicaste del puerto de Amberes, el puerto de Amberes es el segundo puerto más grande de Europa, Así el es. primer puerto es Rotterdam,
Rotterdam también está igual, Rotterdam tiene la misma narrativa que pues hay muchos acuerdos de entendimiento con varios países, que ya por ejemplo se tiene un primer contrato con un exportador egipcio de amoníaco y se Vale. espera que la mayoría sea amoníaco. El riesgo que yo veo ahí es que lo mismo que platicaba con Shell Air Liquide, que se les está apoyando a quienes van adelante. Entonces, Ya, sí, sí. que se está un poco cerrando a que los que ya iban ganando, ya iban a la delantera, sigan ganando, sigan a la delantera. ¿Y esto qué te va a decir? Te va a llevar a una situación en donde va a haber todavía más desigualdad, en donde va a haber, se va a seguir acumulando, ya el problema ya no va a ser ya no va a ser la salida del energético, el problema va a ser la entrada del energético, porque ahora ya se hace un cuello de botella o sea, de Amberes a Rotterdam hay 50 kilómetros, si Sí, no es que menos. Entonces, pues ya esa zona ya se vuelve una zona muy, o sea, muy crucial para la seguridad energética. ¿Yo qué haría, por ejemplo? O sea, primero, yo no me cerraría a nada más amoníaco. La ventaja del amoníaco es que ya existe una logística internacional que no existe ni para hidrógeno líquido, ni para combustibles orgánicos, ujú, ni para carriers sí, orgánicos de hidrógeno. Entonces, la gente dice, sí, pues ya se tiene infraestructura, ya pues mejor hay que seguir apoyando el amoníaco. ujú, Pero, pero digo, bueno, o sea, a estas alturas del partido, yo no me cerraría al amoníaco porque para empezar, el amoníaco, o sea, tiene un poco la desventaja de que hay dos corrientes de pensamiento. Una corriente de pensamiento dice, vamos a craquear el amoníaco y ujú, regresar al hidrógeno, pero hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué? Ya tienes el amoníaco, necesitas fertilizantes, vamos a traer el amoníaco y usarlo directamente como amoníaco. ujú, Mientras que para el hidrógeno líquido y los líquidos orgánicos, en los dos casos lo que se recupera es siempre el hidrógeno de ahí, o sea, se deshidrogena claro. el metilciclohexano, el perhidro DBT, etcétera. Entonces, de ahí me parece que la gente dice, va, queremos amoníaco, y dicen, bueno, ¿ya para qué queremos el hidrógeno? De todos modos se necesita el amoníaco, pero entonces ya no es un tema de seguridad energética, ya es un tema de abasto de fertilizantes, que también es importante, es un sector muy importante que hay que Ujú, ujú, descarbonizar, pero, o sea, yo le apuesto a que como estamos en el punto de crear un mercado, de crear un sector, yo no veo la razón por la cual nos deberíamos de aferrar a lo que ya existe y no darle la oportunidad a desarrollar hidrógeno líquido, a desarrollar carriers orgánicos así es. de hidrógeno. Y también, desde el otro lado, o sea, yo no me enfocaría a nada más concentrar todo en el puerto de Amberes, en el puerto de Rotterdam. Hablando, por ejemplo, de Ámsterdam, hay otros dos puertos. Está el puerto de Ámsterdam, el puerto de Eemshaven, que también podrían contribuir, también podrían ser el sitio de importación de energético. Lo que hizo, por ejemplo, Eemshaven, ellos no tenían infraestructura de gas natural licuado hasta 2022, que fue cuando el gobierno, cuando Gasunie instala una estación flotante, y pues ahora hay una cantidad importante de gas natural que llega a Holanda que viene por ese puerto. Entonces, yo creo que hay muchos más actores que pueden jugar un papel muy importante. Hay muchos más carriers, hay al menos otros dos carriers. Y bueno, ya si quieres el punto final, o sea, el punto, por ejemplo, de uso final de metanol, etcétera, se Ujú, puede, se vale. Y pues yo creo que lo importante ahorita es la diversificación, dejar que los así es. mercados, apoyar todo, dejar que los mercados orgánicamente encuentren su óptimo. Puede que al final no funcione el hidrógeno líquido. Ok, lo intentamos. Puede que al final el hidrógeno líquido funcione mejor para muchos sectores. Perfecto. Es Así ahorita, es. me parece que no podemos poner con un dedo a apuntar, ¿sabes qué? Esto va a funcionar, esto no, porque no tenemos idea. Nunca hemos estado aquí. Entonces, ahí es en donde, claro, quien Air Products, por ejemplo, es super fan del amoníaco, pero Air Ujú, Products está igual que Liquide y que Shell. Ellos así es. tienen ya abasto porque son dueños de Neom, tienen clientes ya en Rotterdam, pues a Tienen ellos sus no les tecnologías cuesta bien nada. desarrolladas.
Exacto, o sea, ya es como vamos a apoyar, o sea, y no está mal apoyarlos, no digo que no hay que apoyar el Products, el Liquid Shell, no, hay que apoyarlos, Ujú, pero ujú. también hay que apoyar a los proyectos Greenfields, a los proyectos en donde pues se tienen más riesgos, porque pues eso también como gobierno, el gobierno también tiene el mandato de llevar una sociedad próspera y eso implica tener más actores. O sea, si de repente ya dependemos, por ejemplo, mucho de Air Products, bueno, Air Products es americano, se nos olvida, pero es una empresa americana. Entonces, pues bueno, Ya, ¿qué tal si son super cuates de la administración? Ok, pero ¿qué tal si esto repercute en sus operaciones? ¿Qué hacemos? Entonces, claro. la diversidad siempre te va a llevar más allá. Siempre yo soy muy fan de hay que tener diversidad Totalmente de en el acuerdo. Sí. completamente. Y yo creo que por querer desarrollar algo rápido, se le intenta dar prioridad a lo que ya se tiene y se hace una visión de túnel nada más a eso. Y eso pues me parece que no va a llevarte a un óptimo global, te va a llevar a un óptimo local, un óptimo temporal, pero creo que hay que ver qué proposición de valor trae el hidrógeno líquido, en qué contextos, qué Ujú, proposición de ujú. valor trae líquidos orgánicos, en qué contextos y qué proposición trae Brasil, Así Colombia, es. México, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, donde quieras, ¿no? Guyana, si quieres. O sea ver diversificarnos y ya eso nos va a dar mucha resiliencia, nos va a dar mucha seguridad porque se va a poder pivotar, se va a poder tener una mejor, un mejor manejo de riesgo al habernos diversificado. Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo en el tema de la diversificación. Aunque yo, por ejemplo, yo veo en algunos países de latinoamericanos que ellos esperan a que se desarrolle primero la tecnología para luego consumirla. Y eso es algo que yo siempre he comentado y a veces pues no les ha gustado, pero yo creo que deberíamos de tomar otra posición, o sea, la posición de crear, la posición de ofrecer, no esperar a que en otros países se desarrolle y luego ya la consumimos y jugamos así, ¿sí? Entonces, eso me parece también que algunos países lo hacen. Bueno, ya casi para terminar, Julio, ¿qué podríamos tomar como conclusiones finales de este comentario, de esta conversación que hemos tenido a lo largo de esta hora? ¿Algunas últimas palabras que quisieras ya resumir? Y bueno, pues ahora sí que nos aventaremos otra hora concluyendo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, yo creo firmemente que el momento del hidrógeno ya está haciendo y va a ser todavía más importante. Pero yo creo que lo que más se necesita es liderazgo. Ujú, Es tener, ahorita lo que mencionas de los gobiernos, de lo que mencionamos del riesgo, lo que mencionamos de la toma de decisiones ante shocks económicos, shocks geopolíticos. O sea, yo creo que lo que se resume es necesitamos un liderazgo que vea a largo plazo. eh, Nos agarró un poco en curva desde hace 4 años porque se han caído el liderazgo, como la estabilidad del liderazgo, me atrevo a decir, de Occidente, ujú. porque también en Estados Unidos pues hay cosas que están cambiando muy radicalmente con Sí. respecto a las administraciones desde el Plan Marshall, desde hace 50 60 años. En Europa, pues también los gobiernos de largo plazo, pues sobre todo de Alemania, me parece que es el corazón de Europa. Entonces, creo que necesitamos pues de alguna manera esperar que haya liderazgo, o sea, nosotros yo creo que nos dedicamos al conocimiento, pues traemos conocimiento, ¿no? O sea, al final nosotros proponemos y pues por ejemplo, en mi caso que luego le damos consejo al gobierno, pues el gobierno es el que dispone, ¿no? El gobierno es el que Sí, dice, sí. sí, te creo, no, no te creo. Entonces, pues yo creo que liderazgo, o sea, va a haber algo, o sea, el hidrógeno no va a volver a ser cero, o sea, va a seguir aumentando de manera considerable, de manera exponencial,
pero yo creo que tenemos que ver de qué manera se puede hacer, o sea, se puede entrar líderes que digan, ¿sabes qué? Así se va a hacer. No tiene que ser hidrógeno, no tiene que ser baterías, puede que sigamos dependiendo de combustibles fósiles, pero entonces hay que ver, o sea, hay que ver como planes comprensivos de estos donde queremos estar en 20, 30, 50 años y estas son las decisiones que estamos tomando para llegar a ese camino. No nada más sentarnos a esperar que todo salga bien y responder, entrar en pánico cuando las cosas no salen de acuerdo al plan. Así es, yo también creo que debe de haber una canasta de disponibilidades energéticas y no solamente que haya una sola línea, no, tiene que haber varias para que, como bien lo comentabas hace un momento también, eh, que, que esta tecnología se adapta más a esta necesidad, pues adelante, ve con ella, que esta se adapta más a esta necesidad, pues adelante, ve con ella, pero que exista esa canasta de posibilidades, ¿no? No solamente cerrarnos a una, porque ya estamos viendo lo que puede pasar. eh, Cuando se cierra o cuando cierran un canal, pues puede ocasionar muchos problemas. Bueno, pues te agradezco mucho, Julio. Yo sé que una hora pues no es suficiente como para tratar este tipo de temas, se requiere de más tiempo, pero pues ha sido bastante provechosa. Se puede sacar mucho de este tema. Yo creo que en otra ocasión te vamos a volver a invitar para continuar con la plática, a hablar de otro tema también relacionado con hidrógeno, pero te agradezco mucho. Gracias a ti por la invitación, Víctor.